Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Can Yaman no fue invitado al cumpleaños de su propio hijo. ¿Qué sucedió realmente entre él y su expareja? En un inesperado giro de los acontecimientos que ha dejado a todos sus fanáticos y a los medios en completo asombro, el reconocido actor turco Can Yaman, conocido por su carisma y su impresionante carrera internacional, se ha visto envuelto en una polémica que está dando mucho de qué hablar. La noticia de que no fue invitado al cumpleaños de su propio hijo ha generado una ola de especulaciones, comentarios y una fuerte reacción por parte del público. Según fuentes cercanas, el cumpleaños número 2 del pequeño Matteo se celebró en un lujoso jardín privado en Roma, decorado con temática de animales de la selva, globos de colores y una carpa donde se sirvieron postres personalizados. A la celebración asistieron amigos íntimos, familiares y varias celebridades del círculo cercano a la madre del niño, la presentadora italiana Diletta Leotta. Pero lo que más llamó la atención de todos fue la notable ausencia de Can Yaman, el padre del niño. Desde hace tiempo se sabía que la relación entre Can y Diletta había llegado a su fin, pero lo que nadie imaginaba es que las tensiones entre ellos habrían escalado al punto de excluir al actor de un momento tan importante. En las redes sociales, Diletta compartió fotos del evento, donde se la ve sonriendo junto a Matteo mientras este sopla las velas, acompañado de figuras conocidas de la televisión italiana. Ninguna mención se hizo de Can Yaman. El actor, por su parte, publicó una historia en su cuenta de Instagram ese mismo día, donde se le ve en un set de grabación en Budapest. Lo que llevó a muchos a preguntarse si realmente no fue invitado o si simplemente decidió no asistir. Sin embargo, fuentes confiables aseguraron a la revista de Corazones que Can estaba completamente al tanto de la fiesta, pero no recibió una invitación formal. Un amigo cercano al actor declaró bajo anonimato: Can está devastado. No se trata solo de no haber estado ahí, sino del hecho de haber sido ignorado en algo tan fundamental como el cumpleaños de su hijo. Él siempre ha querido estar presente, pero le han cerrado las puertas. Diletta, al ser abordada por periodistas a la salida del evento, respondió visiblemente molesta: no voy a hablar de eso. Esta fue una fiesta para Matteo, no un circo mediático. Quiero proteger a mi hijo de todo esto. Esta respuesta, lejos de calmar la situación, avivó aún más el debate entre los seguidores de ambas figuras. Las redes se inundaron de mensajes de apoyo a Can, con hashtags como #justicia para Can y #padre ausente injustamente. Mientras tanto, otros defendieron a Diletta, argumentando que tal vez existían razones válidas para tomar esa decisión. A medida que la controversia crecía, varios programas de televisión comenzaron a abordar el tema, invitando a expertos en relaciones, psicólogos y periodistas del espectáculo para analizar la situación. Algunos panelistas señalaron que lo más importante era el bienestar del niño, y que una disputa entre adultos no debía interferir en la relación de un padre con su hijo. Otros, en cambio, sugirieron que detrás de la aparente exclusión podrían existir motivos legales o antecedentes que aún no han salido a la luz. Uno de los momentos más comentados ocurrió durante una emisión en vivo del programa italiano Verissimo, donde una panelista reveló que, según documentos confidenciales, Can Yaman habría solicitado en el pasado un régimen de visitas más estructurado, pero que la falta de acuerdos y las diferencias culturales entre ambos padres habrían impedido avanzar en ese sentido. Esto provocó una ola de indignación entre los fanáticos del actor, quienes consideran que él ha sido sistemáticamente alejado de la vida de su hijo. Por su parte, Can Yaman no ha dado declaraciones públicas más allá de su breve historia en Instagram. Sin embargo, sus acciones parecen hablar por él. Ha compartido en sus redes fotografías con niños durante visitas benéficas, lo que muchos interpretan como una forma de expresar su dolor por no poder estar con Matteo en una fecha tan significativa. La ausencia más dura no es la física, sino la emocional, escribió en una de sus publicaciones recientes, acompañada de una imagen en blanco y negro donde se lo ve cabizbajo. Los fans del actor han comenzado a organizar campañas de apoyo, creando peticiones en línea y grupos de solidaridad donde se intercambian mensajes de aliento. Sabemos que eres un gran padre, Can, no estás solo, se lee en muchos de los comentarios. Incluso algunas celebridades turcas han salido en su defensa, destacando su compromiso con la familia y su integridad como persona. Mientras tanto, Diletta Leotta ha optado por mantener un perfil bajo. Aunque continúa con sus compromisos profesionales, ha evitado hacer nuevas declaraciones sobre el asunto. Fuentes cercanas a su entorno aseguran que está molesta por cómo se ha tergiversado la historia en los medios y que teme por la privacidad de su hijo. Todo esto debería haberse manejado en privado, pero ahora es imposible detener la ola mediática que se ha desatado, comentó una amiga cercana. No obstante, más detalles comenzaron a emerger con el paso de los días.
Una periodista de investigación reveló en una columna publicada en un conocido diario italiano que existían mensajes y correos que demostrarían intentos de Khan por mantenerse en contacto con su hijo, pero que muchas veces no recibía respuesta. También se mencionó un incidente ocurrido meses atrás durante una visita a Roma, donde el actor habría intentado ver a Matteo sin éxito. Este nuevo giro en la historia reavivó la conversación en redes sociales. Los usuarios comenzaron a cuestionar si existía una intención deliberada de alejar al actor de la vida del niño. Algunos abogados especializados en derecho de familia fueron entrevistados por los medios, explicando que en casos internacionales como este, donde uno de los padres reside fuera del país, los procesos de custodia y visitas pueden complicarse enormemente por razones legales y burocráticas. A medida que la polémica continúa, las consecuencias empiezan a sentirse también en la carrera profesional de ambos protagonistas. Can Yaman, quien se encontraba en pleno rodaje de una nueva serie en Budapest, ha recibido múltiples muestras de apoyo de parte de sus colegas. Pero también ha sido presionado por la producción para evitar que el escándalo empañe el proyecto. Por su parte, Diletta ha visto cómo algunos de sus contratos publicitarios han sido puestos en pausa, mientras las marcas evalúan el impacto de esta controversia en su imagen pública. El debate ha trascendido las fronteras de Italia y Turquía, convirtiéndose en un tema de conversación internacional. Revistas de farándula en España, Francia y América Latina han comenzado a cubrir el caso, destacando no solo el drama personal sino también la dimensión mediática de la disputa. Incluso algunos programas de televisión en América Latina han dedicado segmentos especiales al tema, mostrando entrevistas pasadas, declaraciones cruzadas y análisis del lenguaje corporal de ambos protagonistas. En este torbellino de emociones, fans, periodistas y expertos coinciden en un solo punto: el bienestar del pequeño Matteo debe ser la prioridad. Más allá de las diferencias entre Can y Diletta, es crucial encontrar una solución que le permita crecer rodeado de amor y estabilidad. Muchos esperan que, con el tiempo, ambos logren llegar a un entendimiento que anteponga el interés del niño a cualquier resentimiento personal. Can Yaman, en un gesto que fue interpretado como una súplica pública, publicó recientemente una carta abierta en su perfil de Instagram. En ella, sin nombrar directamente a su expareja, expresaba: «Solo quiero estar ahí para ti, Matteo. No me importa el ruido ni los juicios. Mi amor por ti es más fuerte que cualquier barrera. Te esperaré, siempre». La carta fue compartida miles de veces, generando una nueva ola de reacciones. Entre ellas, una inesperada, una publicación de un familiar de Diletta, quien comentó: «Las cosas no siempre son como se ven desde fuera. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender a perdonar y a dialogar». Esta frase encendió las esperanzas de muchos seguidores, quienes interpretaron el mensaje como una señal de que podría haber una apertura al diálogo. A esta altura, el drama ha dejado de ser una simple noticia de celebridades para convertirse en un espejo de muchas familias que atraviesan separaciones complejas. La historia de Can Yaman y su hijo ha tocado una fibra sensible en miles de personas que han vivido o están viviendo situaciones similares. Padres separados que luchan por mantener vínculos con sus hijos, madres que intentan protegerlos del conflicto, y niños atrapados en medio de todo. Por ahora, el futuro sigue siendo incierto. Pero si algo ha demostrado Can Yaman, más allá de su fama y su éxito internacional, es que está dispuesto a luchar por estar presente en la vida de su hijo. Y en esa lucha, no está solo. Déjame saber en los comentarios qué opinas tú sobre esta situación. ¿Crees que fue justo dejar fuera a Can Yaman del cumpleaños de su hijo? ¿O crees que hay razones que aún no conocemos? Suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización de este caso y de todo lo que sucede en el mundo de las celebridades. Hasta la próxima.